Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, como todos los lunes, con un programa que, por supuesto, tiene que ver con lo que está pasando en el país en estos momentos. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Y lo que tiene que ver en el país, Humberto, es que dentro de 2 meses tendremos nuevamente unas elecciones en todo el país. Para ello, para hablar de la actividad política, nos acompañan 2 importantes politólogos de esta ciudad, el doctor Julio César Enríquez. Doctor Enríquez, bienvenido. Muchas gracias, doctor Víctor Julio, Humberto, a toda la amable audiencia. Celebramos que este espacio nos permita debatir, discutir y analizar un tema tan importante como es la democracia, la participación y las elecciones en nuestro contexto. El doctor Enríquez Humberto es decano de una de las importantes, de jurisprudencia de una de las importantes universidades de este país. También nos acompaña el doctor Guzmán, doctor Carlos Guzmán, nuevamente, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Víctor Julio, muchas gracias, y a ti, Humberto, muchas gracias por la invitación. Víctor Julio, la gente sigue, la opinión pública fundamentalmente, preocupada y muy crítica por el asunto programático. Siente que los candidatos hacen no solo la publicidad política, sino además sus discursos están basados en lo repetido. No hay novedades y no hay programas como muy adecuados a las necesidades reales. Tenemos esa percepción, Humberto, en que nuestros televidentes nos dicen, por eso queremos preguntarle al doctor Enríquez, las propuestas de los candidatos. Doctor Enríquez, ¿cómo percibe usted como politólogo la situación que hoy tenemos en las próximas elecciones? Muy bien, Víctor Julio. Sin duda alguna encontramos un déficit en los contenidos programáticos de nuestros candidatos, pero eso no es un problema solamente de la ciudad, de la región ni del país. Es un problema a escala global. El nivel del discurso, de las propuestas y de las soluciones a los grandes problemas de nuestros contextos pareciera que ha disminuido a tal punto que hoy los debates políticos no obedecen a propuestas, a programas, a planes y a proyectos, sino a atacar y a ofender al oponente. Se ha personalizado el debate político a tal nivel que hoy las candidaturas, sobre todo a los cargos uninominales, van rayadas en un señalamiento y en una crítica personal y no en un carácter propositivo, que es el verdadero sentido que debe tener la política. La política debe ser ese diálogo constante y esa búsqueda de soluciones a los problemas que a todos nos afectan. Esto es un problema global, pero yo creo que también nuestros candidatos están haciendo esfuerzos para mejorar sus propuestas y sus planes. Yo he conocido de primera mano que hay algunas alternativas de personas que se acercan a la academia, que contratan consultores políticos y que a la hora de inscribir sus candidaturas por ley tienen que presentar una propuesta programática. El gran desafío está en que esas propuestas vayan acorde con las necesidades y que planteen verdaderas soluciones. Doctor Guzmán, el miércoles pasado se conoció que algunos líderes de la FARC se fueron nuevamente al monte. ¿Cree que esta decisión de Márquez, Santrich, entre otros, afecte las elecciones que vienen? Bueno, yo creo que hay que hacer una lectura un poco más detenida para señalar los verdaderos impactos que puede producir esta declaración de Iván Márquez, de Romaña y de Santrich, y creo que no sorprendió a ninguno. El que crea que, el que diga que se sorprendió por esa declaración, hoy creo que lo está haciendo con una intención más bien oculta. Indudablemente que va a impactar, y va a impactar porque para nadie es un secreto que al partido político de las FARC, de una u otra manera, desde su nacimiento quizás, y tal vez un poco motivado por el mismo nombre que no se desmarca de la actividad guerrillera de este grupo insurgente, pues ha sido marginado, estigmatizado. Y yo creo que indudablemente esta declaración va a marginar y va a estigmatizar mucho más a estos aspirantes a una inserción definitiva en la vida civil y política del país. Doctor Guzmán, se dice al menos aquí localmente en el Departamento del Atlántico que ya los ganadores están cantados. Lo que se están discutiendo es quién va a quedar de segundo para entrar a la Asamblea o al Consejo. ¿Esa es la percepción desde el punto de vista de la política que se tiene? Yo creo que es una percepción bastante acertada, pero no es solamente un fenómeno de este proceso electoral. Yo creo que es un fenómeno que se viene, por lo menos, para la Alcaldía Distrital de Barranquilla, observando desde hace 12 años.
cuando se sale de una situación bastante compleja en términos de administración de la cosa pública en el distrito, para iniciar un periodo de una fuerte, si se quiere, hegemonía del Partido Cambio Radical que viene gobernando la ciudad desde los últimos 12 años. Y claro, como los resultados en términos de realizaciones, pero también de manejo de la cosa pública, parecen ser muy satisfactorios y muy halagüeños por lo que se ve en términos del desarrollo de la ciudad, del posicionamiento de la ciudad, del manejo de los recursos públicos, pues la gente, y frente a la expectativa anterior, califica muy bien la gestión del gobierno distrital. Y el candidato que se presenta a las elecciones, pues es el de la misma casa. Entonces yo creo que este escenario no tiene nada que hacerse. Es una campaña demasiado sosa, demasiado pasiva. No hay el debate político programático que se esperaría en un contexto democrático, y lo que se espera es que haya una continuidad en la política que se ha venido desarrollando durante los últimos 12 años. Y en cuanto a la gobernación, pues el fenómeno es un poco parecido, pero hay que matizar algo. En torno a la candidatura de Elsa Noguera, pues se han volcado casi que los mismos partidos que apoyaron la elección del presidente Duque. Luego aquí tampoco habría nada que hacer. Es una multiaval que se ha obtenido, en donde se tiene respaldo del Centro Democrático, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U. Quizás los únicos ausentes estarían el Partido Verde y Colombia Humana. Pero es lógico que ellos no van a sumarse ahí porque tienen su propio candidato. Luego yo también pensaría que a nivel departamental, pues es el mismo comportamiento que el que se presenta en elecciones para el alcalde distrital. No hay competitividad, hay una competencia electoral en tanto que las reglas son iguales para todos, pero en términos de competitividad, pues sí, ninguna. Doctor Enríquez, a propósito de la pregunta que acaba de hacer mi compañero Víctor Julio Díaz y que ha respondido el doctor Guzmán, insistimos en que hay trucos de los candidatos que no tienen muchas posibilidades para obtener de manera más fácil una curul al Consejo o a la Asamblea. No solo en el caso del Atlántico en particular, se ha visto en la región Caribe. ¿Cuál es su percepción? Y bueno, finalmente, dada esa nueva norma, no hay ninguna talanquera para establecer un freno a ese, digamos, a esa actitud facilista para lograr a un cuerpo colegiado. Sí, coincidimos plenamente en que la opinión parece ya tener una conducción manifiesta y que el debate está ausente de competitividad. Sin embargo, la ley de participación política en Colombia ofrece a los partidos la posibilidad de que si un candidato tiene el segundo puesto, pueda dirigir la oposición desde el cuerpo colegiado que coadministra con el alcalde o el gobernador. Más allá de que eso sea un truco, es una condición de las reglas de juego y que los actores políticos pues, van a aprovecharlas. Yo, para complementar un poco lo que muy bien nos ilustró el doctor, diría también que lo interesante de la política es que aunque hay tendencias marcadas, hasta que no veamos el último boletín de la registraduría, hasta que no tengamos el último conteo de los votos, no tendremos un resultado oficial y ninguno de los candidatos puede darse en este momento por ganador, sobre todo por los sucesos que están aconteciendo en estos días, como los que acabamos de ver. Es decir, el efecto, el impacto y la influencia de los grupos armados en las elecciones en Colombia han sido marcadas. Cuando uno lee cualquier tratado de historia, bien sea de nuestros historiadores nacionales o de nuestros analistas extranjeros, la historia política en Colombia ha estado caracterizada por dos cosas. La elección, es decir, la realización de elecciones y al mismo tiempo la violencia. Aterrizando eso al caso del Atlántico, que era la pregunta, yo creo que el escenario sí muestra unas tendencias en este momento. La foto de hoy es exactamente la que estamos analizando aquí, pero todavía de cara a octubre es mucho lo que puede ocurrir, tanto en alcaldía como en gobernación, y creo que los que van adelante no se pueden dormir en los laureles, deben establecer una estrategia que logre conectar al electorado. Lo que yo he observado en los análisis que he estado desarrollando estos días con los estudiantes del programa de Ciencias Políticas es que hay una apatía hacia la elección en el contexto del Atlántico. Es decir, salvo los candidatos que están
realizando sus campañas, que ya iniciaron sus propuestas, se están visibilizando en los medios, haciendo publicidad y propaganda, el electorado tiene cierta resistencia porque hay un amplio sentido de la indignación. Y a mí me preocupa que la participación electoral puede ser inferior a la tendencia histórica de las últimas elecciones. En las elecciones regionales la participación no ha superado el 45%. Es decir, es muy alta la abstención. Y hoy en día no hay que ir a un municipio y darse cuenta que salvo uno que otro afiche y algunos recorridos de los candidatos, la gente no está muy motivada a participar. La gente está más preocupada por resolver sus problemas diarios de salud, de educación, de empleo, de seguridad y no se ha involucrado todavía. También es cierto que se deja la elección para los últimos 2 meses. Vamos a ver qué pasa y el escenario es interesante. Bien. Gracias, doctor Enrique. Víctor Julio, hay un gran desprestigio del asunto político en el país. Humberto, y sobre ese desprestigio y sobre la apatía que tienen los votantes, los electores, es que vamos a consultar al doctor Guzmán después de unos mensajes comerciales. Ya volvemos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un correo, consultoriojuridicocaribe@gmail.com, para que nos escriban sus comentarios y nos propongan temas para este programa. Y de igual manera tenemos un WhatsApp, solo para que nos escriban a ese número de celular, que es un WhatsApp, 300-397-1858. Víctor Julio. Doctor Guzmán, quedó pendiente en el set anterior hablar sobre la apatía que tienen los electores, los votantes, y sobre esas malas costumbres, por no decirles mayas, que se presentan también en cuanto a la compra de votos. ¿Cuál es su percepción frente a este tema? Interesante pregunta, Víctor Julio. Sin embargo, permíteme hacer una precisión con respecto a la intervención que hacía el doctor Enríquez aquí anteriormente. Estamos hablando de ese segundo puesto en las elecciones a gobernador y alcaldía que los habilita automáticamente para ocupar o un puesto en la asamblea o un puesto en el consejo. Es el estatuto de la oposición. Pero esto no es tan automático. Acaba de salir una resolución, está recientemente expedida por el Consejo Nacional Electoral, que establece que hay unos condicionamientos para eso. El segundo tiene apenas 24 horas para manifestar su deseo de aceptar. Eso va a entorpecer los resultados de asamblea y de consejo, porque solamente hasta cuando se acepte cargo puede hacerse entonces la distribución. Y contrario a lo que sucedió con el Congreso de la República, no se suma, sino que se resta. Luego ya no vamos a tener 21 concejales para el caso de Barranquilla, ni 14 diputados para el Atlántico, sino 13 y 20. El 14 y el 21 serán el segundo de la gobernación y el segundo del consejo. Quería hacer esa precisión. Interesante precisión. Y la segunda precisión, yo no estaría tan de acuerdo con esa espera que plantea el doctor Enríquez para determinar quién ganó o quién perdió la gobernación o la alcaldía. Empíricamente se ha demostrado por estudios sociológicos que miren eso que estamos hablando extra micrófono de cómo interiorizamos nuestra intención de voto. Se establece que 3 meses antes el ciudadano ya tiene decidido por quién votar. Pero además,
Si nos vamos un Perdón, doctor poquitico a Guzmán, la- pero ese es el voto de opinión. Luego hay No, otro no, no, voto. no es el voto de opinión, es el voto del elector común y corriente. Pero ¿qué es común y corriente en Común una y corriente es, región en donde hay mucha compra de votos? eh, También funciona la mochila el último día. La mochila funciona, pero yo creo que la mochila aquí no va a funcionar en ese sentido. Y ya el elector tiene fijado 3 meses antes por quién va a votar. Eso está demostrado empíricamente con estudios. Pero muy habla serios. usted inclusive de los votos comprometidos por razones económicas. Incluso los votos comprometidos, y todos conocemos cómo es la dinámica de la compra de votos. Ya a estos se les ha entregado, en el hipotético caso de que estén comprando votos, porque aquí también hay un fantasma, y creo que todos conocemos el fantasma del efecto Casablanca, Merlano. A esta gente hay que darle antes un anticipo para que comprometa el día de la elección su voto y hay unos controles. Entonces, si pensamos en esa operatividad de este siniestro sistema, entonces yo creo que por ahí la cosa está. Entonces yo quería hacer esa precisión porque si nos atenemos a las encuestas y a los estudios más que a las encuestas, yo creo que la suerte está echada. Y es la única ciudad del país y el único departamento del país en donde ya prácticamente está definido quién va a ser Sí, gobernante no en hay los un voto próximos 4 finish. años. No hay un voto va a haber finish. un voto finish por muchas cosas que pasen. Y respecto a la pregunta que me haces, Víctor Julio, evidentemente, el informe Latinobarómetro del 2018, y el 2018 fue calificado como el año horrible de la democracia en América Latina, señala que la actividad más desprestigiada es la política. Y dentro de la política, los partidos son las organizaciones y las instituciones que menos confianza le generan a los ciudadanos. Apenas 1 de cada 10 tiene confianza o alguna confianza en los partidos. Y coincido en eso que eso no es un fenómeno solamente colombiano, de América Latina. Pero si nos vamos a la medición que hace el Barómetro de las Américas, nos está diciendo exactamente lo mismo. Hay un desprestigio de las instituciones. Y paradójicamente esas instituciones y ese desprestigio coincide con la poca confianza que se tiene en el sistema democrático, desde la perspectiva abstracta. Desde la perspectiva abstracta, todos queremos democracia, pero ya en la satisfacción de cómo funcionan los partidos, de cómo funciona el Congreso, de cómo funciona el aparato judicial, de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, pues la cosa ya pinta distinto y da mucho más preocupación, porque también el porcentaje de los que confiamos en esto y estamos satisfechos con el funcionamiento de la democracia somos muy pocos. Doctor Enríquez, usted es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, es docente, tiene un contacto permanente con jóvenes. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes de la política? Muy bien, efectivamente los jóvenes se sienten desestimulados a participar en política en su gran mayoría. Y este fenómeno ocurre porque el desprestigio de la política no está enmarcado en el contexto de las soluciones, sino que se ha confundido el verdadero carácter, el verdadero sentido de la política, y en eso tenemos mucha responsabilidad, la academia, las organizaciones sociales y la familia. En referente a lo que decía el doctor, debemos recordar que las encuestas han fallado. Es decir, la política no es una ciencia exacta, ni las proyecciones estadísticas aciertan por completo. Veamos lo que pasó en el Brexit y lo que pasó aquí recientemente en una elección que ha desatado toda una polémica. Si bien es cierto, las ciencias sociales no son ciencias exactas, sí hay proyecciones, sí hay preferencias, sí hay criterios, sí hay tendencias, y los jóvenes específicamente, aunque demuestran cierta apatía, cuando se habla de política, todos creen saber qué es política. En las clases, nosotros lo estábamos diciendo ahorita, el primer día de clase uno le pregunta, ¿qué entiende usted por política? Y todo el mundo cree saber qué es la palabra política. Pero usted, televidente que está en su casa, si alguien le preguntara en este momento, ¿qué entiende por política? ¿Cuál sería su definición? ¿Cuál sería su conceptualización? La política tiene hoy, se contabiliza en la teoría, más de 64 enfoques según autores diferentes y todavía no tenemos un criterio universal. Para hablar 5 grandes rasgos, algunos creen que la política es algo de los virtuosos, a lo platónico, otros creen que la política es simplemente mera toma de decisiones, otros creen que la política es exclusivamente el arte de gobernar, otros creen que la política es el ejercicio de la democracia y otros llegan a pensar que la política es una ciencia social que tiene un método propio, una formulación teórica y unos planteamientos sociales. Pero cuando uno le pregunta a los jóvenes, cuando habla en el contexto familiar, ¿qué entendemos realmente por la política? El nivel de complejidad se vuelve mayor.
todos empiezan enseguida a satanizar porque entienden la política como la actividad de los políticos. Una cosa es los políticos, sus prácticas, sus usos, sus costumbres, sus malas tradiciones, y otra cosa es la actividad política como deber ser, como ideal, que es lo que tenemos que rescatar como sociedad. Vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos un instante a Consultorio Jurídico. Ya volvemos. Muy bien, regresamos al último segmento de Consultorio Jurídico. Víctor Julio. Queremos, Humberto, escuchar la versión del doctor Guzmán frente a lo que acaba de decir el doctor Enrique. ¿Está usted de acuerdo con su planteamiento? Bueno, yo estaría parcialmente de acuerdo con lo que ha señalado y amables televidentes. Dos precisiones muy corticas porque en televisión el tiempo es oro. La primera, la política no es una ciencia, evidentemente. La política es el objeto del cual se ocupa la ciencia política, que es la verdadera disciplina. Y evidentemente la ciencia política como ciencia social no es una ciencia exacta, pero no por ello imprecisa. Es una ciencia probabilística. La estadística es una ciencia y es una disciplina al servicio de la ciencia política que observa la política. Creo que aquí también debemos hacer, creo que un programa muy interesante sería hablar de política, más allá de las elecciones, porque creo que los televidentes y todos nosotros también necesitamos aclarar un montón de conceptos. Hay 6 acepciones, doctor Enríquez, 6 acepciones del término política, desde lo etimológico hasta lo sistémico, pasando por lo genérico, por lo vulgar, por lo específico, que es la actividad que nos interesa a nosotros los politólogos, como cientistas sociales. Y hay 3 dimensiones. Y claro, cuando no las aclaramos, hay una gran confusión. La política como estructura, la política como proceso y la política como resultado. Si conocemos eso y le contamos a los televidentes de qué se trata eso, creo que estamos dando un paso importante. Y a propósito de los jóvenes, en el Caribe y en el país, los jóvenes sí son los más apáticos. Es curioso, porque les gusta hablar de política, pero en el café, en el pasillo, tomándose un tinto, tomándose una fría, como decimos acá en la costa. Pero para la participación efectiva, y están los dispositivos de participación, están los instrumentos para la participación, pero ahí sí no van. Si los jóvenes entre los 18 y los 24 años votaran y tuvieran otra concepción de los partidos y de la política, quizás la cosa podría cambiar. Y tal vez, doctor Enríquez, podrían en 2 meses cambiar el rumbo que tiene hoy la política en Barranquilla. Bien. Doctor Guzmán, doctor Enríquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes, amables televidentes, nos vemos el próximo lunes en Consultorio Jurídico. Los esperamos.